ver el penúltimo capítulo de la carta a los romanos. Después ya solamente queda considerar el capítulo 16, pero hoy vamos a comenzar con el capítulo 15. La semana pasada vimos, o concluimos, mejor dicho, el capítulo 14. Y en estos dos capítulos el apóstol Pablo ha estado enfocando mucho su mensaje hacia la unidad de la iglesia. Les decía la semana pasada que es bien importante esa unidad y que si nos pudiéramos preguntar cómo podemos estar unidos, a qué se refiere o cómo podemos nosotros ser partícipes de la unidad de una iglesia, apoyar, fomentar esa unidad. Y les decía que, bueno, podemos mencionar cada uno de nosotros algunas ideas, ¿no?, que tengamos en cuanto a esa unidad. Pero algo que es sumamente importante es que podamos estar unidos en cuanto a la doctrina que hay en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que estaba provocando justamente la falta de unidad en esta iglesia aquí en Roma? Que el apóstol Pablo les escribe esta carta. Eran las diferentes o la diferencia entre doctrinas que tenían los judíos y la doctrina que tenían los gentiles. Los gentiles estaban conociendo de primera mano el evangelio. Recordemos que esta es una iglesia, por decirlo así, nueva, es decir, fue una iglesia de poquito tiempo después de que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, murió, resucitó, ascendió al cielo. Unos años después es que se funda esta iglesia. Algunos creen que fue poco tiempo después del Pentecostés, tal vez unos 3 o 4 años después del Pentecostés, lo cual estaríamos pensando que habría sido unos 3 o 4 años después de que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Posiblemente haya sido un poco más, un poco menos, pero vamos a hablar de los primeros años del cristianismo. Entonces, los hermanos gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Pues aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Todos aquellos que no son del pueblo de Israel se les considera como gentiles. Y nuestros hermanos que no son del pueblo judío o que son gentiles, estaban conociendo de primera mano el cristianismo, es decir, las doctrinas, ¿cómo decir?, fundamentales del cristianismo, ¿no? Aquellas que estaban poniendo los fundamentos para todo lo que después se iba a ir conociendo en cuanto al evangelio. A diferencia de los judíos, que ellos ya traían algún conocimiento en cuanto a Dios, en cuanto al Mesías, al pueblo de Israel, aquel que iba a venir a salvar al pueblo de sus pecados. Ellos ya conocían todo lo que en algún momento se había profetizado en lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y tenían ya el conocimiento de la ley, los mandamientos que Dios había dado, todas aquellas fiestas que tenían que celebrar, todos aquellos rituales que tenían que hacer, las ofrendas que tenían que presentar. Y entonces los judíos, aún arraigados a todas esas tradiciones, querían seguirlas trayendo al cristianismo, es decir, seguir practicando todas esas ceremonias, celebraciones, fiestas, pero ahora ya en el cristianismo. Los apóstoles, que eran quienes estaban enseñando de primera mano lo que se tenía que hacer, no apoyaban que estos hermanos estuvieran queriendo judaizar, como se le conoce, a lo que es a los cristianos, es decir, hacer una especie de mezcla entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, el apóstol Pablo estuvo luchando en muchas de las cartas que él escribe. Podemos notar cómo él está tratando de unificar a la iglesia en el cristianismo y no marcar diferencias entre hermanos por causa del judaísmo y del cristianismo. Y estos dos capítulos que podemos ver aquí en Romanos, incluso la carta a los Gálatas, prácticamente el apóstol Pablo, o la carta que escribe a los hermanos allá en esa región de Galacia, tiene ese enfoque, el que ellos dejen a un lado el judaísmo y se centren en lo que es el cristianismo. No con esto quiero decir que el Antiguo Testamento no importa, que ya no es para nosotros. De hecho, ahorita aquí el apóstol Pablo, y es un verso en el que nos vamos a enfocar un poco, pero nos deja ver cómo si nosotros como cristianos es tan importante el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los dos son parte de nuestra Biblia y no podemos prescindir de ninguno de ellos. No podemos decir, bueno, el Antiguo Testamento ya pasó, eso era para los judíos y ya a nosotros no nos interesa, tenemos que enfocarnos en el Nuevo Testamento. No, toda la Biblia, dice en uno de los salmos que continuamente les cito, el salmista dice, la suma de tu palabra es verdad.
de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, toda la Biblia suma una sola verdad. No podemos hacer a un lado algún libro o alguna sección de nuestra Biblia. Entonces, les decía, los judíos, teniendo todo este conocimiento, querían seguir influyendo o querían ahora traer esa influencia sobre los gentiles para que practicaran todos esos ritos y ceremonias que ellos en algún momento estaban llevando a cabo. Y vean lo que dice en el verso 1 del capítulo 15, Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Lo veíamos la semana pasada, pero es conveniente pues nuevamente mencionarlo porque aquí el apóstol Pablo lo está mencionando, está tocando nuevamente el tema. Miren, si ponen ahí un apartado en su Biblia, es decir, ahí en Romanos 15, y me acompañan a la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses, vamos a ver algo que dice aquí el apóstol en Filipenses capítulo 3. Esto es nada más para que también veamos, a veces las cartas, o ya cuando uno va estudiando de una manera secuencial las cartas o cualquier otro libro de la Biblia, pero hablando ahorita específicamente de las cartas, como vamos revisando verso por verso por verso o en algún momento algún pasaje, pero no es que nos saltemos de Filipenses 1 a Corintios 14 y luego estudiemos Mateo 11 y luego estudiemos Apocalipsis 4 y vayamos de temas, sino que hemos estado estudiando de una manera sistemática lo que son las cartas, los evangelios. Entonces vamos a ver o notamos con más facilidad esto que dice aquí el apóstol Pablo, Filipenses 3, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjense lo que dice aquí. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Que a veces podría sonar repetitivo con lo que decía, podría parecer que está hablando nuevamente de un tema del que ya les había hablado, alguna instrucción que ya les había dado, y dice, pero para mí no me es molesto el volverles a comentar, el volver a repetir, el volverles a escribir, el volver a enseñar las mismas cosas, y les dice, y para ustedes es seguro. ¿Por qué? Porque miren, si hiciéramos simplemente ahorita un pequeño ejercicio, no sé quién de los que estamos aquí conectados asistió a su iglesia, la iglesia en que se congreguen, el domingo antepasado, no este domingo 2 de junio, sino el antepasado. Quien se haya reunido hace 2 domingos, insisto, no este luego, sino el antepasado, y de los que estamos aquí, ¿cuántos recordarán de lo que se habló en la predicación? Ya sea el pastor o quien haya predicado, ¿quién podría decir, sí, yo recuerdo que el pastor habló de esto, su pasaje base fue tal carta o tal libro, nos exhortó a que hiciéramos lo otro? ¿Quién podría decir, sí, yo recuerdo, sin tener que revisar los apuntes, ¿no? Porque a veces le echamos un ojito a los apuntes y decimos, ah, sí, habló acerca de X cosa. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no podríamos recordar con precisión qué es lo que se comentó el domingo antepasado. Entonces, ¿por qué digo esto? No lo digo en ninguna manera por exhibirlos ni por hacerlos sentir mal, sino porque justamente aquí el apóstol Pablo, teniendo ese conocimiento que es muy posible que en algún momento se nos olvide lo que ya nos han enseñado, dice, a mí no me molesta volverles a decir las mismas cosas y para ustedes es seguro, porque por causa de la repetición es que se nos van quedando las cosas. Yo recuerdo que ya cuando era yo niño, allá por los 2000, no es cierto, un poquito antes, allá por los 80s, no había todos los medios de comunicación, no estaban tan avanzados. Bueno, yo creo que en aquel tiempo apenas comenzaban los teléfonos celulares, no había mucho de lo que hoy tenemos. Y entonces yo recuerdo que mis papás, al menos yo supongo que con mis hermanos también hicieron eso, pero yo recuerdo que mis papás nos decían que nos teníamos que aprender de memoria nuestra dirección.
pero la dirección completita, ¿no? Y me acuerdo que nos decían que a ver, si te pierdes y te preguntan dónde vives, ¿qué vas a decir? Que vivo en la privada Gustavo Díaz Ordaz, Manzana 2, Elote 14, Colonia Cuchilla Pantitlán, código postal 90, 110, algo así era el código postal, ¿no? ¿Y cuál es tu teléfono? 763-31-84. ¿Y cómo se llama tu papá? Leopoldo Ramírez Galván. ¿Y cómo se llama tu mamá? Socorro Guillermo Rodríguez. Y nos teníamos que memorizar todo. Todo, ¿por qué? Porque si en algún momento nos llegábamos a extraviar, no era que agarrábamos el celular y marcábamos o poníamos el Google Maps y pues ya sabíamos cómo regresar. No había nada de eso. Teníamos que memorizar nuestra dirección, el nombre de nuestros papás, el número de teléfono de la casa, en fin, los mayores datos que pudiéramos aportar. Pero ¿cómo los memorizamos? Repitiendo, ¿no? A ver, repite. Privada, Gustavo Díaz Ordaz, privada, Manzana 12, Manzana 12, lote 14, a ver otra vez. Y ahí, a base de repetir y repetir y repetir, tanto funcionó esa repetición que hicieron mis papás con nosotros, que hasta el día de hoy yo me acuerdo. Después la calle en la que vivíamos cambió a Cerrada Afnio, ya no se llamaba Gustavo Díaz Ordaz, después le cambiaron el nombre a Cerrada Afnio y era lo mismo. A ver, ahora repite Cerrada Afnio, Manzana 2, Elote 14 y todo lo mismo. Entonces, imaginen qué buen método era, que hasta el día de hoy, después de 34, 35 años o tal vez un poco más, recuerdo muy bien cómo nos memorizábamos la dirección, el número de teléfono de casa de mis papás de aquellos tiempos era ese 763-31-84. Hasta el día de hoy me sé el número de teléfono, ¿no? Deberían de marcar a ver si es que contesta ahí alguno de mis familiares, a lo mejor todavía lo tienen. No, no creo, ¿verdad? Pero es algo, un buen método la repetición, el estar constantemente escuchando lo mismo, el que podamos nuevamente atender ese tipo de enseñanzas, porque eso se nos va quedando, se nos va quedando, se nos va quedando, tal vez no a la primera. Incluso si yo les dijera, a ver, ¿quién recuerda de qué hablamos la semana pasada, el martes de hace 8 días? Bueno, tal vez habrá quien sí pudiera recordarlo, pero con base en la repetición, en estar repasando, en estar tocando los temas, es como se nos van quedando. Y el apóstol Pablo, si me acompañan, regresemos a Romanos, ya después de que vimos que dice aquí el apóstol Pablo que a él no le es molesto escribir las mismas cosas. Dice, para ustedes es seguro, crea una seguridad, van ustedes aprendiendo, bueno, vamos nosotros aprendiendo, memorizando, recordando. Y entonces aquí en el capítulo 15 de Romanos, el apóstol Pablo vuelve a tomar o continúa el tema que ya les mencionó hace un poco, pero ahora lo enfoca de otra manera, nos hace verlo desde otro punto de vista para que de una o de otra forma podamos nosotros ir memorizando, aprendiendo, recordando las enseñanzas que el apóstol Pablo les está transmitiendo. Recordemos que esta carta, por ejemplo, no sé exactamente cómo se organizaban las iglesias, tanto por ejemplo en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, pero eran cartas que no todos los hermanos tenían acceso a ellas. No es que cada hermano pudiera sentarse en el transcurso de la semana ahí en su casa y leer la carta, sino que era una carta que se enviaba, que la estaban leyendo en la iglesia, tenían que esperar a que alguien pudiera hacer una copia y entonces poderse ir pues pasando la carta y entonces sí leyéndola, estudiándola. No tenían, vaya, la facilidad que hoy tenemos. Entonces, imagínense que en una lectura que le daban a la carta se les quedara todo de memoria, pues era muy complicado. Entonces, por eso es que tenían que estarla repasando, leyendo, estudiando, comentando para que se les pudiera ir quedando en la memoria todo lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando y pues llevarlo a la práctica, ¿sí? Verso 1 del capítulo 15 de Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La semana pasada veíamos eso, que debemos nosotros buscar la edificación de los hermanos. Cuando dice en el capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, es justamente eso, ¿no? No se trata de que uno que tiene ya un poquito más de conocimiento, más de tiempo en los caminos del Señor, entonces le hablemos a los que todavía tienen ahí algunas dudas. Les decía, les ponía el ejemplo en cuanto a la comida o la bebida.
Habrá hermanos que, como pasaba con los judíos, que decían no comer tales alimentos está prohibido por la ley. Y los gentiles dicen, no, pues es que para nosotros no hay ningún problema que podamos comer tal o cual alimento. Y entonces pasaba que los judíos querían obligar a los gentiles a que dejaran de comer ciertos alimentos o incluso a practicar ciertas ceremonias que en algún momento los judíos llevaron a cabo, entre ellas, por ejemplo, la circuncisión. En Filipenses, en Gálatas, también el apóstol Pablo les habla acerca de la circuncisión, les explica cuál es el verdadero significado de la circuncisión y es muy padre todo lo que el apóstol les enseña, pero los judíos querían seguirlo practicando como lo habían aprendido en la ley. Entonces, el apóstol está queriendo que lo que los judíos puedan aportar a los gentiles sea para edificación, no para contender, no para pelear. Y les dice, los que somos fuertes en la fe, vamos a soportar a los débiles, es decir, vamos a cargarlos, a alzarlos. Esta palabra soportar, sobre todo en nuestro idioma, suena algo así como aguantar a regañadientes, ¿no? Casi, casi sería el sinónimo de soportar, así que, ay, tengo que soportarlo porque no me queda de otra. No, no se refiere a ese tipo de expresión, se refiere que dice los fuertes debemos soportar las flaquezas, es decir, debemos ayudar a cargar a aquellos que están flaqueando, que están débiles en la fe. Esa es la idea que nos da de soportar. Tú que estás fuerte, entonces ayuda al que no tiene tantas fuerzas, ayúdalo a que se levante, instrúyelo, encamínalo, pero sin que haya conflicto, sin que tú lo hagas entrar en ¿cómo decirlo? Es como querer hacer correr a un bebé, ¿no? Tú le estás enseñando a un bebé a que dé sus primeros pasitos y no puedes esperar que de buenas a primeras el bebé corra. Tú no lo puedes soltar y decirle corre. Tienes que llevarlo paso a pasito y a veces el bebé va a tropezar y tal vez va a llorar y después ya no va a querer caminar y tienes que hacer nuevamente la labor de levantarlo, animarlo, tomarlo de sus manitas y llevarlo otra vez caminando. Es muy similar lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y entonces esa práctica que tengamos nosotros con nuestros hermanos, de ayudarlos, instruirlos, llevarlos ahora sí que paso a paso, entonces es también lo que va creando esa unidad, lo que va fortaleciendo los lazos que hay en la iglesia, esa fraternidad, dice en una de las cartas también aquí en la Biblia, en Hebreos, si no me recuerdo, dice permanezca el amor fraternal, es decir, ese impulso que nos lleva a ayudar a nuestros hermanos, a ver por ellos. Vean lo que dice, vamos a seguir leyendo lo que dice en el verso 3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, el Señor Jesucristo no buscó lo suyo, no buscó el estar bien, el estar en su comodidad, estar en su zona de confort, sino que Él vino a esta tierra, como dice aquí, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todos aquellos que rechazaban a Dios, todos aquellos que no querían saber nada de Dios, bueno, el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra de primera mano recibiendo todo ese rechazo de la gente que no quería saber nada de Dios. Y él dice, bueno, yo vine aquí, como él muchas veces lo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y aquí en este caso dice, yo vine a recibir los vituperios de aquellos que se quejaban en contra de Dios. Entonces no vino a agradarse a sí mismo, no vino a agradar mucho menos a la gente, él no buscó estar bien con todos, llámense fariseos, publicanos o gentiles, sino que él vino a agradar a Dios y a pesar de lo que la gente pudiera recibir o rechazar de parte del Señor Jesús, pero él dice, yo vine a recibir entre las cosas, porque hubo gente también que lo honró, que lo amó, como podemos ver a Lázaro, a las hermanas de Lázaro, que amaban al Señor, que lo invitaban a su casa, sus discípulos, bueno, suponemos que también lo amaban, había gente que lo recibía, mujeres, dice la Biblia que le servían, que había gente que apoya, mujeres que apoyaban el ministerio del Señor Jesucristo, entonces había gente que sí lo amaba, pero también él vino a recibir mucho, como dice aquí, vituperios, ¿no? Entonces no vino a agradarse, sino él estaba dispuesto a recibir o a padecer por amor a nosotros, a los que hoy vamos a ser sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que debemos de tener nosotros? Bueno, que muy posiblemente nosotros les tiremos
la mano a una persona para ayudarle y esa persona nos rechace incluso dentro de la iglesia, ¿no? Habrá cristianos, lo digo entre comillas, es decir, gente que realmente no sea cristiana y que pueda hacernos alguna grosería, aunque puede ser también un cristiano, un verdadero cristiano, pero inmaduro, una persona que todavía esté en ese proceso de crecimiento y nos pueda hacer también alguna cosa que pues nos llegue a lastimar. Volviendo al ejemplo de los bebés, pasa también que los bebés a veces por querer agarrar, por querer conocer, no controlan todavía muy bien sus movimientos y llegan a arañarnos y tener unas uñitas que parecen navajitas, ¿no? Y es muy fácil que nos arañen. No, no es la intención del bebé hacer un daño como tal, pero llegan a hacerlo. Entonces pasa también así con hermanos que son débiles, que son nuevos en la fe. Recordemos que débil uno debe entenderlo como alguien nuevo en la fe. Difícilmente podemos encontrar a un verdadero cristiano que después de 5, 7, 8 o más años siga siendo un débil en la fe. Si es un verdadero cristiano, no tiene que pasar 10 o 15 años y seguir siendo un débil en la fe. Se espera que vayan madurando. Sí, a lo mejor a los 3, 4, 5, 6 años, pero debe de notarse ese crecimiento en los hermanos. ¿Para qué? Para que ahora ellos se vuelvan los fuertes en la fe y los que van llegando sean los débiles o los que en algún momento tienen flaquezas y entonces los que ya tienen más tiempo soporten a todos aquellos que es necesario apoyarles en sus necesidades, ¿sí? Como lo hizo el Señor Jesús, él un fuerte en la fe, obviamente el más fuerte, el más poderoso en todos los sentidos, pues él vino a instruir, a ayudar, a animar, a dar su vida por aquellos que hoy seguimos sus pasos. Pero vean lo que dice después el verso 4. Este es bien interesante porque aquí el apóstol Pablo de repente parece como que se sale de lo que está hablando y dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta pausa que hace aquí el apóstol Pablo es realmente de llamar la atención porque viene hablando de la unidad, viene hablando de la forma en que judíos y gentiles deben convivir, de la forma en que tenemos que conocer ahora el Evangelio y de repente el apóstol Pablo cita un pasaje, un salmo del Antiguo Testamento, este que dice, escrito está, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, es el Salmo 69, donde aparece este pasaje, y el apóstol Pablo cita el Salmo 69, dice, bueno, por cierto, leyeron ese salmo donde dice los vituperios, bueno, estaba hablando del Señor Jesús, y en ese momento yo creo que el apóstol Pablo, pues por inspiración del Espíritu Santo, dice, porque, por cierto, haciendo una pequeña pausa, y esto yo lo estoy diciendo, no estoy tratando de hacer más entendible lo que estaba en la mente del apóstol Pablo, dice, por cierto, esto que acabo de citar se refería al Señor Jesús porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, el apóstol lo que les está diciendo es cuando lean el Antiguo Testamento, léanlo con la mentalidad de encontrar al Señor Jesús en medio de todas esas enseñanzas. Y una de ellas fue estas, cuando el apóstol dice que en ese pasaje donde menciona los vituperios o los insultos o las agresiones con que te agredían, cayeron sobre mí, dice, se refiere por cierto al Señor Jesús, porque todo lo que está escrito antes es para nuestra enseñanza y eso debía traer a los judíos mucha luz en cuanto a la interpretación de sus escrituras, para que no las siguieran viendo como algo que tenían que seguir esperando al Mesías, que viniera a salvarlos, que tenían que cumplir mientras todas las ceremonias y fiestas. Le dicen, no, eso fue para nuestra enseñanza hasta que viniera el Mesías, Él cumpliera todo y entonces podemos aprender mucho del Antiguo Testamento, pero ya no tenemos que practicar todo lo que el Antiguo Testamento nos dice. Hay cosas que claramente siguen vigente en nuestra vida, como no robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acuérdate del día de reposo, que hoy para nosotros ya no es sábado, sino en nuestra cultura es el domingo.
no adulterarás, no tiras falso testimonio, todos esos mandamientos y algunos otros que aparecen como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, están desde el Antiguo Testamento y siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero hay muchas otras prácticas o mandamientos que Dios le dio a los judíos que ya no están vigentes para nosotros, como por ejemplo la circuncisión de la que les mencionaba hace ratito, o las fiestas, ¿no? La fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, todo eso ya para nosotros ya no debemos hacerlo, porque todo eso era una simbología que apuntaba al Señor Jesucristo, que después podemos ver más o menos a qué se referían todos esos pasajes, ¿no? Que apuntaban al Señor Jesús. Y aquí el apóstol Pablo justamente está diciendo eso. Eso que se escribió antes es para que nos fijemos en el Señor Jesucristo, porque a veces se interpreta a lo personal, ¿no? Que ya lo he mencionado también muchas veces, cuando se dice saca al Sansón que llevas dentro, saca al David que llevas dentro, saca al José que llevas dentro, y esa es una manera equivocada de interpretar las escrituras, porque debemos de pensar en Sansón, en José, en el rey David o en alguno de los personajes que traen alguna enseñanza a nuestra vida, alguna enseñanza sobre todo positiva, enfocarlo al Señor Jesús. El pueblo ni el mismo rey podían vencer a ese gigante llamado Goliat. Tuvo que venir un humilde pastor a derrotar a ese gran enemigo. Así el mundo estaba bajo el dominio del pecado, y tuvo que venir también un humilde pastor que fue el Señor Jesucristo, entrando humilde en un pollino o en un asno, en un burrito, y a derrotar a ese tremendo enemigo que tenía azotado a cada uno de nosotros, que se llama pecado, o también podemos pensar como el diablo, quien está detrás pues de todas esas tentaciones y del pecado que hay en el mundo. Y podemos encontrar así enseñanzas de Sansón o de José o de algún otro personaje, pero el apóstol Pablo dice eso que se escribió antes, y los lleva a pensar en los padecimientos, porque les acaba de hablar del vituperio, de los padecimientos, de los insultos, y por eso les dice en la segunda parte del verso 4, a fin o con el propósito o teniendo en mente que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, sabiendo ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Vas a padecer, va a haber padecimiento en algún momento o en alguna área de tu vida, vas a padecer, pero entre más tú te metas a leer, a estudiar, a escudriñar, a conocer las escrituras, más arraigada va a estar en ti esta paciencia y la consolación que las escrituras van a traer a tu vida, y tu esperanza va a ser muy diferente. Ya para ir terminando y algo breve, recién pues hace ratito oraba por las elecciones que hubo el domingo, y bueno, sabemos más o menos quién fue quien ganó, todavía hay por ahí algunas controversias, pero independientemente de esos, el quede quien quede en cualquier puesto de gobierno, desde el puesto presidencial hasta algún presidente también, pero de comunidad, algo así, que son como los de menos alcance, pero siempre va a haber alguna imperfección, siempre van a cometer errores, siempre va a haber situaciones que no estén del todo bien. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Poniendo este ejemplo que habla aquí el apóstol Pablo, sabiendo que no importa qué gobierno esté, de alguna manera va a haber un padecimiento en nuestra vida, pero nuestra esperanza, conociendo las escrituras, es que anhelamos el gobierno perfecto del Señor Jesucristo, en el que Él no va a cometer ningún error, no va a haber tranzas, no va a haber corrupción, no va a haber palancas, no va a haber nada de lo que hoy podemos ver en los gobiernos, no va a haber nada de eso. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza conociendo las escrituras? Que a pesar de que hoy podamos sufrir por causa de los gobiernos, algún día veremos reinando al Señor Jesucristo, y nosotros juntamente con Él, si hemos creído en Él. De lo contrario, bueno, estaremos, pues como nos enseña también la Biblia, en un reino nada agradable, en el reino de las tinieblas, y ahí sí va a haber mucho sufrimiento, que no se compara ni siquiera con lo que podamos haber sufrido en el peor momento de nuestra vida. Créanme que no se compara. Dice el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Ese es el fin que se busca en medio de todas estas enseñanzas que tiene el apóstol Pablo en cuanto a la unidad, que juntos podamos creer lo mismo, sentir lo mismo, pensar lo mismo. Cuando habla aquí de sentir, no está refiriendo necesariamente a nuestros sentimientos, sino caminar en una misma dirección, ¿no? Es decir, que todos, bueno, ¿qué es lo que creemos en esto? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto al otro? ¿Cómo debemos llevar a cabo esto? ¿Qué tenemos que hacer con los hermanos débiles? ¿Cuál es la participación de los hermanos fuertes? Entonces todos apuntamos hacia un mismo rumbo, todos estamos en un sentir, es decir, vamos caminando hacia la misma dirección. Y no que digan, ay no, los débiles solamente es cuestión del pastor, aunque yo ya tengo 20 años aquí en la iglesia, eso a mí no me importa, eso que lo hagan los pastores. Ahí ya no hay un mismo sentir, ahí hay división. Por eso el apóstol Pablo menciona de una forma, de otra y de otra y de otra la unidad que debe haber en la iglesia, pero una unidad que se va a llevar escudriñando, o a la que se va a llegar, mejor dicho, solamente escudriñando las escrituras y enseñándolas de manera veraz, es decir, con una sana doctrina. Mis hermanos, pues ya se va a acabar el tiempo, llegamos hasta el capítulo 6, todavía hay que, hasta el versículo 6, todavía hay que afinar por ahí algunos pequeños detalles, los consideramos la próxima semana, primeramente Dios, pero nos vemos el jueves, si Dios nos lo permite, y seguimos estudiando el Evangelio de Mateo el día jueves. Dios les bendiga, que descansen, muy buenas noches.